Mi nombre es Miguel Herrera y llevo 18 años recorriendo las carreteras de España con mi Scania azul. 18 años. Desde que todo se desmoronó, desde que perdí a mi familia, mi casa, mi vida anterior, el asfalto se convirtió en mi hogar, el rugido del motor en mi única compañía constante. Esta mañana de julio el sol abrazaba sin piedad las tierras secas de Castilla-La Mancha. El aire acondicionado de la cabina luchaba contra los 42 grados que marcaba el termómetro del salpicadero. A través del parabrisas, el horizonte se ondulaba como un espejismo, y el asfalto parecía derretirse bajo las ruedas de mi camión cargado con aceitunas rumbo a Barcelona. Llevaba conduciendo desde las 5 de la madrugada. Sol Teyen, cuando aún brillaban las estrellas. Atravesé los olivares infinitos de Andalucía y ahora me adentraba en esta llanura castellana, que siempre me recordaba lo pequeño que era en este mundo inmenso. El olor a gasóleo se mezclaba con el aire seco que entraba por las rejillas de ventilación, y mis manos, curtidas por años agarrando el volante, sudaban a pesar de haberme puesto talco antes de salir. En la radio sonaba una copla vieja que me transportó por un momento a tiempos mejores. Tiempos cuando Carmen me esperaba en casa con la cena caliente y nuestra pequeña Lucía corría hacia mí gritando ¡Papá! Pero esos recuerdos eran puñales. Subí el volumen para ahogar los pensamientos, pero las lágrimas ya comenzaban a nublar mi vista. Carmen se fue un martes de noviembre. No puedes seguir bebiendo, Miguel. No puedes seguir llegando a casa como un fantasma. Tenía razón. El alcohol había sido mi forma de escapar de la presión de las dudas, de la sensación constante de que no era suficiente para mi familia. Pero cuando quise reaccionar, ya era tarde. Se llevó a Lucía a casa de su madre en Sevilla. No los he vuelto a ver en el camión, gruñó al subir una cuesta. Cambié de marcha y el motor rugió con más fuerza. Esta carretera secundaria que tomé para evitar el tráfico de la A4 estaba prácticamente desierta. Solo yo, el sol implacable y los matorrales resecos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Encendí un cigarrillo. El humo se me con el aire caliente y por un momento cerré los ojos, sintiendo como el volante vibraba en mis manos. Cuando los abrí, algo me heló la sangre. Al principio pensé que era una alucinación. El calor jugaba malas pasadas en estas carreteras. Pero no, ahí estaba, corriendo hacia mi camión con desesperación. Una figura pequeña y frágil que se movía, como si la persiguiera el mismísimo demonio. Era una joven descalza, su vestido azul claro estaba rasgado y sucio, y sus cabellos oscuros se pegaban a su rostro empapado de sudor y lágrimas. Pero fueron sus ojos lo que me partió el alma. Unos ojos enormes, marrones, llenos de terror puro. Ojos que suplicaban, que gritaban sin voz, que contenían todo el miedo del mundo. Pisé el freno con tanta fuerza que las ruedas chirriaron contra el asfalto. El camión se detuvo en una nube de polvo y humo, y antes de que pudiera reaccionar, ella ya estaba golpeando la puerta del lado del pasajero. «Por favor», gritaba. «Por favor, ayúdeme». Su voz era ronca, quebrada. Temblaba de pies a cabeza como una hoja en el viento. Me incliné y abrí la puerta. Ella se aferró al marco con las manos temblorosas, y pude ver que tenía cortes en los brazos y las piernas, como si hubiera corrido entre zarzas y matorrales durante kilómetros. Sus pies estaban ensangrentados, con espinas clavadas en las plantas. «Súbete», le dije, extendiendo mi mano. «Tranquila, no te voy a hacer daño». Se agarró a mi brazo con una fuerza desesperada y se encaramó a la cabina. Una vez dentro, se acurrucó contra la puerta, abrazando sus rodillas, sollozando de forma silenciosa pero desgarradora. El olor a miedo era palpable mezclado con el sudor y la tierra seca que se le había pegado a la piel. «¿Quién te persigue?», pregunté mirando por los espejos retrovisores. Ella levantó la cabeza. Sus labios temblaron antes de poder hablar. «Mi padre me vendió», susurró,
y las palabras cayeron como piedras en el silencio de la cabina. Como si fuera un animal me vendió. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. En 10 años recorriendo estas carreteras, había visto mucha miseria humana. Pero esta era mi hija que podría estar ahí, temblando de miedo. Te vendió, repetí, sin poder creerlo. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. 25.000 euros y 3 toros, susurró. Ese fue mi precio. A mi padre lo aceptó sin siquiera pestañear. El motor del camión seguía funcionando al ralentí. A lo lejos, hacia donde ella había venido corriendo, se veía una polvareda. Alguien se acercaba rápido. ¿Cómo te llamas?, le pregunté mientras engranaba primera. Elena, respondió con voz temblorosa en Elena Morales. Yo soy Miguel, y te prometo que nadie te va a hacer daño mientras estés conmigo. Arranqué el camión y aceleré por la carretera. En el espejo lateral pude ver como un todoterreno negro se acercaba a toda velocidad, pero nosotros ya habíamos tomado suficiente ventaja. Durante los primeros 20 kilómetros, Elena no dijo una palabra. Se mantuvo acurrucada contra la puerta, mirando por el espejo lateral, como si esperara ver aparecer al demonio en cualquier momento. Yo respetaba su silencio por la tensión. En la cabina era casi insoportable. El aire acondicionado funcionaba a tope, pero el sudor no dejaba de correr por mi frente. Paré en una gasolinera de Manzanares para echar combustible, comprar agua y algo de comida. Elena se sobresaltó cuando detuve el motor. No te preocupes, le dije. Solo vamos a parar 5 minutos. ¿Tienes hambre? Ella negó con la cabeza, pero su estómago la traicionó rugiendo sonoramente. Por primera vez desde que la recogí, vi algo parecido a una sonrisa tímida en su rostro. Compré 2 bocadillos de jamón, agua, y en la farmacia de al lado conseguí desinfectante y tiritas para sus heridas. Cuando regresé al camión, ella había limpiado un poco el polvo de su cara con las toallitas húmedas que tenía en la guantera. Come, le dije, ofreciéndole un bocadillo. Necesitas recuperar fuerzas. Mientras comía con avidez, como si no hubiera probado bocado en días, comenzó a contarme su historia. Su voz se fue haciendo más firme con cada palabra, como si al contármelo estuviera liberándose de un peso enorme. Vivía en una finca cerca de Socuéllamos con su padre, su madre y 2 hermanas menores. Su padre, Ramón Morales, era un campesino que había fracasado en todo lo que había intentado. Las cosechas, el ganado, los negocios, todo se le había ido entre las manos, y con cada fracaso se había vuelto más amargo, más cruel, especialmente con las mujeres de la casa. Siempre decía que las mujeres no servíamos para nada, me contó Elena, mordiendo el bocadillo, que éramos una carga, que comíamos gratis. Mi madre nunca se atrevió a contradecirlo. Mis hermanas y yo aprendimos a caminar en silencio por la casa, para no provocar su ira. El terrateniente del que hablaba se llamaba Don Aurelio Mendoza, un hombre de 60 años, que había heredado miles de hectáreas y las había multiplicado, comprando tierras a campesinos arruinados. Como el padre de Elena, era conocido en toda la comarca por su arrogancia y por conseguir siempre lo que quería, sin importar el precio. Vino a casa hace una semana, continuó Elena, y su voz se quebró ligeramente. Llegó montado en su caballo andaluz, como un señor feudal. Habló con mi padre en el patio, mientras nosotras nos escondíamos dentro. De la casa los oímos regatear durante 1 hora, como si estuvieran vendiendo una vaca. Me contó que esa misma tarde su padre la había llamado y le había explicado fríamente que don Aurelio había ofrecido una suma que no podía rechazar. 25.000 euros en efectivo, más 3 toros sementales de pura raza. Era MST del que su familia había visto jamás. Mi madre lloró en silencio en un rincón. Susurró Elena. No dijo ni una palabra. Y mis hermanas pequeñas no entendían por qué yo hacía la maleta llorando. La boda
estaba programada para el domingo siguiente. Pero Elena no pudo soportarlo. La noche anterior, cuando toda la familia dormía, hizo un atillo con lo poco que tenía y se escapó. Corrió a campo traviesa durante horas, escondiéndose entre los matorrales cuando veía luces de coches, hasta llegar a la carretera donde yo la encontré. Si me hubiera demorado 5 segundos más, murmuré. Más para mí mismo que para ella. Elena me miró con esos ojos enormes que ya no tenían tanto miedo. Tal vez yo no estaría viva hoy, completó ella. O tal vez estaría deseando no estarlo. Arranqué el motor nuevamente. Había tomado una decisión. No la iba a devolver. No podían algo en mi interior, algo que creía muerto desde que perdí a mi familia, había despertado. Era como si esta chica hubiera puesto al descubierto una herida que yo mismo me había negado a curar. Decidí tomar la ruta hacia Aragón, alejándonos de Castilla-La Mancha y del territorio de Mendoza. Pero el cielo comenzó a oscurecerse de forma amenazante mientras nos dirigíamos hacia las sierras. Las nubes negras se acumulaban en el horizonte como presagios de tormenta. Elena se había quedado dormida, acurrucada en el asiento del copiloto. El agotamiento físico y emocional. Finalmente había podido con ella. La manta que le había dado la cubría hasta el mentón, y por primera vez desde que la recogí, su rostro tenía cierta paz. Parecía una niña que había crecido demasiado rápido en un mundo cruel. El teléfono móvil sonó de repente, sobresaltándome. No reconocí el número, pero algo me decía que no debía contestar. Sonó durante 1 minuto completo antes de detenerse. Luego volvió a sonar y otra vez y otra. Elena se despertó con el ruido. ¿Quién es? Prick, con la voz aún pastosa del sueño. No lo sé. Mentí. Probablemente algún cliente. Pero los dos sabíamos que no. Era verdad. El miedo regresó a sus ojos, se incorporó en el asiento y miró hacia atrás por la luneta, como si esperara ver la persecución materializarse en cualquier momento. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas cuando entramos en las montañas de Teruel. En pocos minutos, lo que había comenzado como una llovizna se convirtió en un diluvio. Los limpiaparabrisas luchaban contra el agua que caía como cortinas y la visibilidad se redujo a apenas unos metros. «Tenemos que parar», dije, buscando un lugar seguro. No se ve nada. Encontré un área de descanso en lo alto de un puerto. Aparqué el camión bajo unos pinos que ofrecían cierta protección contra la lluvia torrencial. El viento ululaba entre las ramas y los relámpagos iluminaban las cumbres nevadas que se alzaban a nuestro alrededor. Elena temblaba de nuevo, pero esta vez no era solo por el frío que había traído la tormenta. «Me van a encontrar», susurró. «Don Aurelio tiene dinero, tiene contactos, puede pagar a quien sea para que me busque». La abracé. Fue un gesto instintivo, paternal. Ella se aferró a mí como si fuera su único asidero en medio de una tormenta que no era solo meteorológica. «Escúchame bien», le dije, sintiendo su cabello húmedo contra mi mejilla. «He recorrido cada carretera de este país. Conozco lugares donde nadie nos encontrará. Conozco gente buena que nos ayudará. No voy a permitir que te pase nada». Afuera, la tormenta arreciaba. Los truenos retumbaban entre las montañas como el rugido de un gigante furioso. Pero dentro de la cabina, abrazados, había algo parecido a la calma. Elena lloró durante lo que me pareció una eternidad, liberando años de dolor acumulado. Y yo lloré con ella, por primera vez en años, sintiendo que algo dentro de mí se descongelaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez lo apagué sin siquiera mirarlo. «Mañana buscaremos ayuda», le prometí. «Conozco a un sacerdote en Albarracín que nos dará refugio. Y también conozco a un abogado en Zaragoza que se especializa en casos como este». Elena se separó de mí y me miró con ojos que ya no tenían solo miedo,
Había algo más. An esperanza. Tal vez. ¿Por qué? Me preguntó. ¿Por qué me ayudas? No me conoces de nada. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Pocho. Lo hacía. ¿Por qué había arriesgado mi vida, mi tranquilidad, mi rutina segura por una desconocida? Porque tengo una hija, respondí. Y mi voz se quebró. Chini, la perdí por mi estupidez, por el alcohol, por ser un cobarde. Y cuando te vi corriendo por esa carretera, era como si el destino me diera una segunda oportunidad de hacer algo bien. Elena asintió lentamente. Entendían los dos. Habíamos perdido nuestras familias. Los dos estábamos solos en el mundo. Pero ahora, en medio de esa tormenta, en lo alto de las montañas aragonesas, ya no estábamos tan solos. Afuera siguió lloviendo toda la noche. Pero dentro del camión, por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. Despertamos al amanecer con el ruido de motores acercándose. Habían sido 2 todoterrenos negros los que subían serpenteando por la carretera de montaña. Elena se incorporó de un salto, completamente despierta y alerta. «Son ellos», susurró, y el terror regresó a su voz. «Me han encontrado». Pero algo había cambiado en mí durante la noche. La rabia que había estado durmiendo en mi pecho durante años había despertado. Una rabia fría, calculada. No iba a permitir que se la llevaran Ann. No después de todo lo que había pasado. «Quédate aquí», le dije, bajando del camión. Los 2 vehículos se detuvieron a unos metros. Del primero bajaron 2 hombres vestidos con trajes caros, pero con la actitud de matones de pueblo. Del segundo descendió un hombre mayo elegante, con el pelo cano peinado hacia atrás y un bigote cuidadosamente recortado. Don Aurelio Mendoza en persona. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que tiene algo que me pertenece». «Aquí no hay nada que le pertenezca a usted», respondí, manteniéndome firme entre él y el camión. Se rió, pero fue una risa desagradable, despectiva. «Vamos, hombre, no complique las cosas». La chica se escapó de su casa la noche antes de la boda. Su padre está preocupado. «Solo queremos devolverla sana y salva a su familia». «Su familia. La vendió como si fuera ganado», repliqué. «En eso no es familia». La sonrisa desapareció de su rostro. Sus ojos se endurecieron. «Maya, camión, no sé quién se cree que es, pero está metido en asuntos que no le incumben. Esta chica es menor de edad y se ha fugado de casa. Su padre ha puesto una denuncia por secuestro. ¿Sabe lo que eso significa?» mentía. Elena me había dicho que tenía 19 años, pero la amenaza era real. Con su dinero y sus contactos, podía hacer que mi vida se convirtiera en un infierno. «Elena tiene derecho a decidir su propio destino», dije, «y ha decidido que no quiere casarse con usted». Mendoza hizo una seña a sus hombres. Lentamente, con las manos cerca de las chaquetas. Llevaban armas. No me cabía duda. Fue entonces cuando Elena bajó del camión. «No», gritó. «Ann, no voy a volver. Prefiero morir aquí mismo antes que ir con usted». Mendoza la miró con esa sonrisa repugnante otra vez. «Elena pequeña, tu padre está muy preocupado, Ann y yo. Yo solo quiero cuidarte. Tendrás todo que quieras. Ann, una casa grande, ropa bonita, joyas. Lo que usted quiere no se compra», respondió Elena con una firmeza que me sorprendió. «Y yo no estoy en venta». Los hombres de Mendoza se movieron, pero yo fui más rápido. Saqué la llave inglesa del cinturón y me coloqué delante de Elena. «El primero que se acerque va a probar el acero», advertí. Se produjo un silencio tenso. Solo se oía el viento silbando entre los pinos y el ruido lejano del motor de mi camión al ralentí. Mendoza calculaba sus opciones. Podía ordenar a sus hombres que nos atacaran, pero estábamos en una carretera pública. Otros vehículos podrían pasar en cualquier momento. «Esto no va a quedar así», dijo finalmente. «Nadie me humilla. De esta manera nadie». Se dirigió hacia su todoterreno.
Pero antes de subir se volvió hacia Elena. Tienes una semana para reconsiderarlo, niña. Una semana antes de que las cosas se pongan realmente feas para ti y para tu héroe camionero. Los dos vehículos se alejaron por donde habían venido, dejando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Elena temblaba, pero esta vez no era de miedo, era de rabia y adrenalina. Gracias, me dijo. Nadie había hecho algo así por mí, jamás. No ha terminado, le advertí. Ha dicho que tenemos una semana. Tenemos que desaparecer. Tenemos que buscar ayuda seria. Subimos al camión y nos dirigimos hacia Albarracín. Durante el camino, Elena me contó más detalles de su vida, de las palizas que su padre les daba a ella y a sus hermanas cuando bebía, de las noches que pasaba despierta, planeando su huida. Yo le conté de Carmen y de Lucía, de cómo el alcohol había destruido mi familia, de los años de soledad en las carreteras. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo. Tenía un propósito. Tenía a alguien por quien luchar. 6 meses después, Elena y yo estábamos sentados en el porche de una pequeña casa que habíamos alquilado cerca de Calatayud. El proceso legal había sido largo y complicado, pero finalmente habíamos conseguido que se archivaran todas las denuncias falsas que Mendoza había presentado contra nosotros. Su imperio de tierra y miedo había comenzado a desmoronarse cuando otras mujeres de la comarca se armaron de valor y denunciaron sus abusos. Elena trabajaba ahora en una floristería del pueblo. Había recuperado la sonrisa, había engordado un poco, y por las noches estudiaba para sacarse el título de bachillerato que nunca había podido completar. Yo había vendido el camión, y con el dinero habíamos puesto una pequeña tienda de repuestos para vehículos. Ya no recorría las carreteras, pero la vida me parecía mucho más rica. Su madre había venido a visitarnos la semana anterior. Había dejado finalmente a su marido después de que él intentara vender también a una de las hermanas menores de Elena Nao. Las 3 mujeres vivían juntas en Zaragoza, donde habían encontrado trabajo en una fábrica textil. Era un nuevo comienzo para todas Repiontes, me preguntó Elena una tarde, mientras veíamos la puesta de sol desde el porche. ¿De qué? De haberme recogido aquella tarde, de haber cambiado tu vida por una desconocida. La Mirengón ya no era la chica aterrorizada que había encontrado corriendo descalza por la carretera. Era una mujer joven, fuerte, con los ojos llenos de vida y esperanza. Elena, le dije, tomando su mano, aquella tarde en la carretera no te salvé yo a ti, Ann. Tú me salvaste a mí. Ella sonrió y se acurrucó contra mi hombro. Al Lola, las campanas de la iglesia del pueblo tocaron las 6 de la tarde. Pronto sería hora de cenar, de hablar de nuestros planes para el día siguiente, de esos pequeños proyectos que dan sentido a la vida cuando se comparten con alguien especial. Elena nunca había conocido el amor verdadero. Yo pensaba que ya era demasiado viejo para volver a sentirlo. Pero la vida, a veces, tiene planes mejores que los nuestros. El otro día, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una foto de Carmen y Lucía que había guardado en la cartera durante todos estos años. Por primera vez pude mirarla sin sentir dolor, solo gratitud por lo bueno que habíamos compartido y esperanza por lo bueno que estaba por venir. Sí, me demorado 5 segundos más en aquella carretera de Castilla-La Mancha. Tal vez Elena no estaría viva hoy, pero también es posible que yo siguiera muerto en vida, recorriendo carreteras sin rumbo, huyendo de fantasmas y remordimientos. A veces pienso que no fue casualidad que nuestros caminos se cruzaran aquella tarde abrasadora. A veces pienso que hay encuentros que están escritos en algún lugar, esperando el momento exacto para cambiar 2 destinos de una sola vez. Elena se había quedado dormida en mi hombro. Su respiración tranquila se mezclaba con el ruido suave del viento entre los álamos del jardín. Mañana sería otro día, un día más de esta vida nueva que habíamos construido juntos
sobre los escombros de nuestras heridas. Nunca subestimes la fuerza de quien solo busca una segunda oportunidad. A veces, quien más ha sufrido es quien más valor tiene para empezar de nuevo. Y a veces, salvar a alguien es la única forma de salvarse a uno mismo. La noche caía lentamente sobre Aragón, pero por primera vez en muchos años no le tenía miedo a la oscuridad, porque sabía que al amanecer Elena estaría ahí y tendríamos un día más para construir juntos el hogar que los dos habíamos perdido y ahora habíamos encontrado. El eco de aquellas montañas que habían sido testigo de nuestro primer encuentro parecía susurrar una promesa, que algunos finales son en realidad comienzos, y que el amor verdadero a veces llega cuando menos lo esperamos, por las carreteras más inesperadas. Ansí me hubiera demorado 5 segundos más. Tal vez ella no estaría viva hoy, pero también es posible que yo siguiera muerto en vida, porque a veces salvar a alguien es la única forma de salvarse a uno mismo.